Están viendo en pantalla a Virginia Cardoso, ella es directora de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo y vamos a hablar hoy de un tema bien importante que tiene que ver con el apoyo alimenticio, con el apoyo alimentario y con un programa que está llevando a cabo la Intendencia de Montevideo que comenzó en junio de 2021 pero que continúa firmemente trabajando en territorio. Primero que nada, Virginia, muchísimas gracias por venir y dedicarle estos minutos a la gente. No, muchas gracias, realmente es un placer estar acá y poder estar compartiendo con ustedes este trabajo que venimos haciendo desde el 2021, que claramente el programa de apoyo alimentario fue una parte importante de la primera etapa del Plan ABC, ¿no? Como Plan ABC, el eje importante, uno de los 5 ejes era salud, y dentro de salud, una de las líneas importantes que nos propusimos trabajar apenas llegamos fue el abordaje del riesgo nutricional en niños y niñas, sobre todo entendiendo esto de que los primeros 1000 días de vida, en esos primeros 1000 días de vida que incluye parte del embarazo, se juega una gran parte del partido del desarrollo y del crecimiento futuro de los niños y niñas, y cómo podíamos dar una respuesta en un contexto que, ya podíamos tener elementos que nos daban a entender que esto era una necesidad. Estábamos en un momento duro, golpeados por la situación en el contexto de la pandemia y del impacto que eso tiene en torno a los datos socioeconómicos, ¿no? El aumento del desempleo, el aumento de la pobreza. Hay en el mundo una gran evidencia de que cuando estos datos socioeconómicos empeoran, aumenta la inseguridad alimentaria, o sea, el acceso a alimentos o acceso a alimentos de calidad, y eso además se correlaciona con el peor estado nutricional y en particular con un impacto muy grande en niños y niñas. Teniendo esa evidencia científica que nos permite anticiparnos a los problemas, fue que desarrollamos este programa que se puso en marcha finalmente en julio y donde apostamos a que los equipos de salud de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo puedan, cuando diagnostican una situación de riesgo nutricional, cuando en el control del niño, niña, la embarazada, detectan un bajo peso, detectan una situación de dificultad de acceso al alimento, puedan postular a ese niño, niña o embarazada al programa, y después un equipo corrobora que cumpla con los criterios de ser o una embarazada adelgazada para la edad gestacional o un niño o niña con un bajo peso, riesgo de bajo peso, retraso de crecimiento o emaciación, que son las categorías que tomamos, y ahí ingresa el programa que, para recordar, cuenta con 4 componentes. Por un lado, el componente de la transferencia monetaria, de forma indirecta, que es una cuenta corriente, digamos de alguna forma, que es 2.800 pesos por mes, que en los locales adheridos a Cambadu las personas pueden, con su cédula, el referente familiar, levantar alimentos hasta ese monto de dinero por mes. Eso es uno de los componentes que es muy importante, porque si vamos a trabajar la alimentación necesitamos dar el acceso a los alimentos. El segundo componente tiene que ver con un control de salud muy sistematizado y con un seguimiento muy cercano, con visitas domiciliarias, con acciones vinculadas al equipo interdisciplinario, sociales, salud, nutrición, etcétera. El tercer componente es el componente de educación nutricional. No es solo poder acceder a los alimentos, sino además poder saber qué elegir a la hora de elegir alimentos, pensando que estos niños, niñas y en el embarazo hay nutrientes críticos, el hierro, el zinc, el calcio, que tienen que estar en la alimentación para un buen desarrollo a futuro. Y el último componente tiene que ver con la orientación social, o sea que durante el transcurso de la participación de ese niño o niña embarazada en el programa se le pueda orientar para que reciba todas las prestaciones sociales que le correspondan. Eso es los componentes del programa, y desde ahí, en esas 4 ejes venimos trabajando desde que inició el programa en el 2021 y todo el trabajo que continuó en el 2022. Me comentaba fuera del aire que hicieron desde julio, o de julio, hasta marzo del 2022 un primer corte para analizar la información. ¿Qué fue lo que dio la información a nivel de titulares, ¿no? Lo más relevante?
Sí, ahí nosotros tenemos dos fuentes de información que para nosotros son muy relevantes, porque una de las cosas que decimos es, bueno, cómo desarrollamos esta política pública muy focalizada en esta población con particular riesgo social, pero basado en la evidencia, ¿no? Claro. Conocer en dónde estamos parados para tomar mejores decisiones en torno a esta política pública. Ahí, ¿qué nos pasó? Hicimos una evaluación vinculada a los datos que los propios equipos de salud nos reportaban en torno al seguimiento, que tienen que enviarnos informes trimestrales, y por otro lado también la Universidad de la República, aparte, hizo un relevamiento y un seguimiento vinculado sobre todo al aspecto de la inseguridad alimentaria, que no es algo que evaluamos en la consulta, ¿no? En la consulta evaluamos peso, talla, determinados factores de riesgo nutricional. Entonces, lo que detectamos en este caso fue, bueno, como habíamos dicho, cuando ingresaron al programa, si tomamos a los niños y niñas embarazadas en el momento cero de ingreso al programa, el núcleo interdisciplinario de la Universidad de la República había detectado en sus valoraciones que un 80% aproximadamente tenía inseguridad alimentaria moderada o severa a la hora de ingresar al programa. Bueno, vemos que ese número disminuyó significativamente en los niños y niñas embarazadas que están dentro del programa, que hay una mejora importante en familias que cambiaron de categoría y que ahora están, por ejemplo, tenían inseguridad alimentaria grave y pasaron a estar en inseguridad alimentaria moderada. Perdón, eso desde que ingresaron en julio y, bueno, se cortó, digamos, ese análisis en marzo. Exacto. El 80% presentaba al inicio un problema alimentario, y en el correr de esos meses que pasaron se dio una evolución. Exacto, hubo un mejor acceso a los alimentos, ¿no? Eso es un primer corte. Pero después estaba la otra pregunta que yo te comentaba, que es, bueno, ¿qué alimentos a su vez, ¿no? Y ahí tenemos dos fuentes. Cambadu nos reporta qué alimentos retiran las familias, y a su vez también en base al relevamiento que hace la universidad, que le consultan qué alimentos han consumido la última semana, y vemos que hubo una mejora muy importante en el aumento del consumo de carnes y aumento de consumo de lácteos, y un aumento, aunque no tan importante como el anterior, en el consumo de frutas, lo cual habla de algo muy importante que tiene que ver con los nutrientes críticos, esto que yo te decía, ¿no? ¿Qué alimentos tienen además esos micronutrientes que permiten el desarrollo? Otro de los elementos importantes en las embarazadas, un dato muy importante para nosotros, es que alrededor de un 50% pasaron a tener un índice de masa corporal normal para la edad gestacional, para la altura del embarazo, y el otro 50% que no llega a la normalidad, sí se vio una tendencia a la mejora en su índice de masa corporal, acercándose a los valores normales. Por lo tanto, creemos que si estamos hablando de mejora en el acceso a los alimentos, mejora, pero todavía es el eje en el que más nos falta, en la calidad de los alimentos que consumen. En las embarazadas una mejora importante del índice de masa corporal, y en los niños y niñas vemos, en los que estuvieron 6 meses o más en el programa, ese fue el corte que elegimos para analizar por el tiempo de impacto, una buena evolución y con un importante porcentaje de niños y niñas que mejoraron su peso o salieron del retraso de crecimiento y de esa alteración que venían teniendo a nivel de un riesgo nutricional. Por lo tanto, creemos que en esta evaluación evaluamos que el programa tiene componentes que aportan a la buena evolución del estado nutricional de los niños y niñas. Evaluamos que es un programa que tiene que continuar, dado que seguimos teniendo solicitudes de ingreso por parte de los equipos de salud de las policlínicas. Los equipos técnicos siguen postulando situaciones de riesgo nutricional para poder ingresar al programa, pero la buena noticia es que también hay muchos y muchas que están, bueno, mejorando su situación y saliendo de ese riesgo nutricional por el que ingresaron. ¿De qué población estamos hablando en cantidad, en niños y adolescentes y en mujeres embarazadas en etapa de gestación? Sí, lo primero de recordar es que el programa a nivel de niños, como estamos hablando estos primeros, hasta los 3 años, cuando hablamos de lo que tiene que ver con niños, y embarazadas, por supuesto, en cualquier momento de su edad gestacional. Ahí estamos, hoy, cerramos el 20
2022 con 427 participantes del programa, o sea, 427 niños, niñas o embarazadas que tuvieron los criterios de ingreso, o sea, que su equipo valoró un riesgo nutricional y lo postula, y que además el equipo coordinador confirma que los criterios de peso y de talla están por debajo de lo normal y ingresan al programa. Estos datos una vez se pregunta, bueno, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Qué nos dice 427 personas en el programa? Y claramente esa es la pregunta clave, ¿no? Yo creo que si nosotros evaluamos los datos que por suerte hoy tenemos a nivel país, no debería ser un dato llamativo, sino un reflejo de la realidad que sabemos que están viviendo los contextos sociales más vulnerados. ¿Por qué lo digo? Bueno, en el 2022 se dieron a conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre seguridad alimentaria. ¿Qué nos dice ese informe? Bueno, que a nivel general un 15% de los hogares tienen inseguridad alimentaria moderada o severa, siendo algunos casos severa, que se detectaron severa, que son situaciones de hambre en realidad, ¿no? Y que cuando hablamos de familias, hogares, en donde hay niños menores de 6 años, esos datos son mayor todavía, y que cuando hablamos de los quintiles de ingresos más bajos es mayor. Por lo tanto, esto que nosotros estamos diciendo en este contexto y con la fortaleza de los datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística es parte de lo que sabemos que está pasando. Del marco de personas. Con respecto a desde marzo, que fue la fecha que hicieron el corte, hasta hoy, diciembre, ¿se puede hacer algún análisis de los datos? Se están procesando, pero imagino que alguna reflexión, alguna conclusión se puede haber sacado con respecto a esto del trabajo. Bueno, nosotros estamos ahora, como vos bien decís, procesando el último informe que nos permite conocer más en profundidad la situación para seguir tomando decisiones. Como te decía, el poder evaluar el programa nos permite aprender de una política pública y tomar decisiones para fortalecerla. ¿Qué es lo que aprendimos de este último informe que yo te contaba? Es que en realidad nos falta, y es un énfasis que tenemos que hacer, el trabajo a nivel de la calidad nutricional y el tipo de alimentos que eligen. ¿Por qué lo vimos? Te puedo poner un dato, por ejemplo, ¿no? Si veíamos el tipo de alimentos, la categoría ultraprocesados se mantuvo dentro de los alimentos, y sabiendo que los ultraprocesados son poco saludables, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio en el perfil. Al inicio del programa se relataba que se compraba más, por ejemplo, papas chips o, por ejemplo, alfajores. Al evolucionar el programa se mantienen los ultraprocesados, pero cambiaron por postrecitos lácteos para niños, toda esa serie de alimentos que suenan saludables, pero que siguen siendo ultraprocesados con muchos químicos, con muchos colorantes, con demasiado azúcar, que no son saludables. Entonces, ¿qué es lo que pensamos ahí? Muchas veces las familias hacen un intento de mejorar la calidad nutricional, pero no tienen la suficiente educación todavía para poder elegir adecuadamente, y ahí lo que incorporamos fue una estrategia que tenemos que profundizar en este año, que es el trabajo con Sabores Andantes. ¿Qué es Sabores Andantes? Es un programa de la Universidad de la República que lo que hace es lleva cocinas y alimentos al lugar, móviles, exacto, convoca a las familias participantes del programa a cocinar in situ, y mientras están cocinando van hablando de las potencialidades y de los nutrientes y de la calidad de cada alimento que usan para cocinar, y terminan la jornada almorzando juntos y juntas, ¿no? Ese tipo de estrategias más creativas son las que tenemos que fortalecer, porque no nos importa solamente esto que yo siempre digo, no es solo que estén más gorditos, ¿no? Además que la calidad de la alimentación les permita un desarrollo pleno a futuro. Así que ese es el desafío que tenemos, ¿no? El primer aprendizaje que nos dio el programa es que el eje educación nutricional y buscar de forma creativa estrategias para que incorporen las familias nuevos alimentos, nuevos nutrientes, nueva forma de cocción, es el centro de un programa en donde la educación es clave, ¿no? Tal cual. A nivel de información, había mucha falta de información nutricional de lo que son los alimentos, de lo que representa cada uno de los alimentos. ¿Había mucha falta de información? Sí, por un lado la falta de información, que creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, muchas veces vamos al supermercado, vemos, no sé, una caja de jugo con las frutas en el envase y pensamos que es saludable, ¿no? Entonces, y no lo es. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos
como A nivel sociedad general, sí. y como sociedad de consumo, ¿no? Nos venden los alimentos como un producto de consumo y muchas veces lo que estamos eligiendo es el producto que nos venden y no realmente lo nutritivo. Sí, Entonces, pero quizás las diferencias socioeconómicas permitan a la gente que tiene mayores recursos de acceder a ese tipo de información y aquellos que no, obviamente no pueden hacerlo. Por tanto, este tipo de trabajo me parece que es esencial para que la población de menos recursos tenga el conocimiento de cuáles son los alimentos que realmente alimentan, que parece una redundancia, pero no lo es. Pero al mismo tiempo, bueno, conocer, ¿no?, qué es lo que se está comiendo, qué es realmente saludable y qué no es saludable. Y también qué tiene para cocinar la persona, ¿no? Claro. ¿Dónde cocina? Exacto. Vemos que a veces si lo único que tengo es una garrafa de 3 kilos y un sartén, ¿no? Bueno, ¿cómo buscamos estrategias para que esa persona, esa familia, aprenda que también en esas condiciones puede cocinar cosas saludables, ¿no? Entonces, por suerte tenemos un equipo técnico muy sensible que parte de la base de, bueno, ¿qué tenés en tu casa? ¿Con qué es lo que cocinás? ¿Tenés heladera? ¿No tenés heladera? Y a través de eso, adaptando la realidad de la gente y no desde el ideal de lo que las personas tendrían que tener para alimentarse bien, bueno, partiendo de la realidad, desde ahí construir estrategias para la alimentación saludable. Virginia Cardoso, directora de salud de la Intendencia de Montevideo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, gracias a él. Vamos a hacer una